Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Estamos en su programa por el cuidado de la creación, hablando de cosas muy interesantes. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a platicar sobre la Carta de la Tierra. Ellos son bueno, tenemos dos invitados, es Rafael Fernando Sánchez Barreto y el maestro Muy buenas Víctor noches. Hugo Rodríguez Martínez. Sí están correctos sus nombres, ¿verdad? Correcto. Ok. Correcto. Y cada uno pues nos va a hablar de alguna parte de sus temas. Quisiera leerles un poquito los antecedentes de cada uno de ellos. Por ejemplo, el doctor Rafael Fernando Sánchez Barreto, doctor en estudios turísticos, es profesor e investigador en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es docente en el área de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en la Facultad de Odontología de la UAMX. Es punto focal de la Carta de la Tierra en el Estado de México. Miembro fundador de la Academia Hispanoamericana de la Complejidad. Es coordinador de la Red Internacional de Investigación sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad. Y tenemos al maestro, Víctor Hugo Rodríguez Martínez. Él es politólogo, es maestro en Administración Pública y Gobierno, tiene doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo, es presidente de la AC Natsearo Nshui, no sé si lo pronuncié correctamente, que significa una estrella en la oscuridad, y es autor de diversos artículos y capítulos de libros. Pues tenemos a dos invitados muy especiales el día de hoy. Y pues a nombre del movimiento Laudato Si y de todos mis compañeros del capítulo Toluca, pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Comenzaremos entonces con Fernando Barreto. Adelante, Fernando. Hola, Maritán. Pues, muy buenas noches. Un gusto estar en esta oportunidad contigo en este programa y sobre todo, bueno, hablando de esta perspectiva de lo que tú nos has planteado también y lo que vienen trabajando desde esta visión de la importancia de los temas ambientales en un enfoque, digamos, desde la sociedad, desde la comunidad, en el sentido de construir otro tipo de sociedades. Pues es un gusto comentar un poco sobre lo que implica hoy en día el estar en línea, de alguna manera vinculados a los acuerdos internacionales en materia ambiental. Uno de ellos, a los que pues, me gustaría plantear y platicar un poco, es la Carta de la Tierra. No sé si quieres que iniciemos. Claro que sí, si nos pudieras platicar un poquito, ¿qué es la iniciativa de la Carta de la Tierra? ¿Cómo es que surge? Mira, la iniciativa de la Carta de la Tierra surge en la década de los 90, precisamente a finales de los 80s, 90s, con la idea de que la sociedad civil tuviera una participación, poder mucho más fuerte con respecto a los temas que en su momento pues ya se venían gestando, ¿no? Estamos hablando que a finales de los 80s surge el informe Brundtland, el informe donde se establece y que para muchos de los que pues estamos insertos en estas áreas de los temas de sustentabilidad, pues es muy importante porque se establece en ese informe la base de lo que conocemos hoy en día como desarrollo sostenible. Entonces se generan las propuestas de que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que va a permitir que las presentes generaciones pues mantengan esta visión de relación entre desarrollo y conservación del ambiente, conservación de los recursos naturales, pero sin perder de vista que esta relación tiene que ser extendida a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, en el marco del informe Brundtland se genera este concepto que hoy en día sigue siendo un concepto muy utilizado.
No obstante ello, pues es importante mencionar que en el mismo informe Brundtland hay una acotación también a lo que se denomina desarrollo durable y particularmente habla del desarrollo durable en términos de las necesidades y limitaciones que tienen que considerarse en las poblaciones, en las comunidades, para hablar entonces de desarrollo sostenible. Esto, pues bueno, al paso del tiempo, pues fue generando muchas expectativas. La cumbre de Río de Janeiro fue una de ellas, donde se generó pues lo que conocemos hoy en día como la Agenda 21, una agenda en donde principalmente la propuesta fue generar indicadores, elementos esenciales para que los gobiernos en todo el mundo pues pudieran tener una línea en las cuales se pudiera trabajar esencialmente los temas ambientales. A la par se fue generando pues entonces la Carta de la Tierra. Se presentó, se tenía la idea de presentar un primer esbozo de la Carta de la Tierra en la Cumbre de Río. No fueron los momentos. Pasaron algunos años hasta que en el 97 el gobierno de Holanda asume este compromiso y se genera una consulta a nivel mundial de muchos años con respecto a la construcción de una carta que se estaba equiparando de alguna manera a la de los derechos humanos, pero esa tenía que ver con el respeto, el cuidado de la comunidad de la vida que es la tierra. Es el concepto, uno de los conceptos más importantes que asume la Carta de la Tierra, en lugar de hablar solamente de ser humano, en lugar solamente de hablar de entorno, de naturaleza, habla de comunidad de la vida. Entonces, después de todos estos años, en el año 2000, se presenta la Carta de la Tierra ya como documento concluido, avalado por diversas instituciones a nivel mundial. Se crea la Secretariado Internacional de la Carta de la Tierra y se establece el documento que a final de cuentas se queda con 4 ejes esenciales. El primer eje es cuidado y respeto de la comunidad de la vida. El segundo eje, integridad ecológica. El tercero, justicia social y económica. Y el cuarto, democracia, no violencia y paz. Estos 4 ejes se dividen en 16 principios y estos 16 principios en 64 principios de acción. De tal manera que tenemos un documento que, bueno, para los que aquí lo muestro, pero bueno, para los que tengan la oportunidad en su momento de consultarlo en internet, pueden acceder al sitio de cartadelatierra.org y pueden descargar la Carta de la Tierra en diferentes idiomas. Entonces, la base de trabajo de la Carta de la Tierra es construir sociedades justas, sustentables y pacíficas en medio de una crisis civilizatoria, ¿no? Este es el planteamiento esencial y tiene en el fondo, evidentemente, la fortaleza de ser un documento esperanzador. No es un documento que castigue, ¿no? Al contrario, es un documento que invita a ser mejores cada día, a tener elementos para construir lo que en mucho, ya lo comentaba en el informe de Brundtland, se pudiera construir y se pudiera generar como sustentabilidad. Hoy en día, la Carta de la Tierra, bueno, pues está diseminada en todo el mundo. En México hay más de 1000 instituciones que la han avalado. Hay un protocolo para que se pueda uno sumar a la Carta de la Tierra de manera individual y de manera colectiva. Y en el año 2019, la UNESCO establece en una de las resoluciones, la 40C, el hecho de que la Carta de la Tierra se convierte ya en una herramienta para promover la educación ambiental para la sustentabilidad en el marco incluso de la Agenda 2030. Entonces, bueno, con esto podría decir que la Carta de la Tierra viene a complementar muchos de los acuerdos internacionales con una base ética, que es algo fundamental. Entonces, siendo avalada grandes personalidades de la política, del arte, de la música, y no se diga de instituciones educativas a lo largo y ancho del planeta, pues bueno, esto nos permite a nosotros en México, hay una red mexicana de la Carta de la Tierra que está constituida por puntos focales en cada entidad
y la red establece estrategias, trabajos, vínculos con instituciones de todo tipo para fortalecer este marco ético para la sustentabilidad. Uno de los factores pues apuestas importantes de la Carta de la Tierra es llegar directamente a los municipios, es fortalecer la Carta de la Tierra a través de los acuerdos con, generando alianzas para la sustentabilidad con cada municipio. Y ese es uno de las labores que estamos realizando. Eh, Finalmente, pues bueno, podría decir que algo muy importante es que la Carta de la Tierra hoy en día pues la podemos ver, se puede trabajar y ser vista cómo se está trabajando en programas educativos a nivel licenciatura, a nivel de escuelas, desde kinder hasta universidades, y es algo pues muy esperanzador que tengamos la alternativa de contar con cada vez más personas que tienen esta perspectiva de construir sociedades, como decía, justas, sustentables y pacíficas. Entonces, este es el marco de la Carta de la Tierra. La iniciativa pretende construir en el marco de la pluralidad, de la multidimensionalidad, de lo que implica nuestro planeta, eh, fortalecer lo que es los valores hacia lo que pues estamos planteando que es la sustentabilidad. Eso es. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel de Alba, quien se acaba de integrar con nosotros. Venía de viaje, volando desde Cancún y se encontró, me imagino que con un poquito de tránsito en la calle. ¿Cómo estás, Miguel ¿Qué Ángel? tal? Buenas noches. Buenas Aquí noches. empapado porque aparte nos agarró un chubasco tremendo, Sí, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Muchas gracias, buenas noches Carmen, buenas noches Fernando, buenas noches Víctor Hugo, buenas Buenas noches a nuestro noches. auditorio. Bien. Y Fernando, yo quisiera aprovechar el tema que acabas de tocar. Pues este fue uno de los principales acuerdos de la COP1 de Escazú, precisamente la multilateralidad y Sí. el aliarse con los municipios. La pregunta es cómo aterrizar realmente que se logre esto, que haya ese vínculo con los municipios y aparte de con los gobiernos federales, y yo lo llevaría un poquito más lejos, ¿no? Bajarlo hasta los barrios, hasta las colonias. Sí. Bueno, pues muy interesante, ¿no? La pregunta. Primero porque no es tan fácil esta labor, ¿no? Sobre todo hay que considerar que los temas ambientales en las agendas de la administración pública son efímeras, ¿no? Las agendas, los acuerdos, de repente se nos olvida que hemos firmado un acuerdo internacional, de repente se nos pasa que los temas ambientales no tienen fronteras, no tienen tiempo, ¿no? No podemos hacer una agenda ambiental para un municipio y a los 3 años cambiarla porque hay modificación en la administración pública. Eso es inconcebible en el marco de lo que consideramos política pública, y no quiero entrar a esa parte porque eso ya le tocará a Víctor comentarlo, pero podría decir que en el esfuerzo que hemos hecho de acercarnos a municipios es tratar de convencer a los cabildos, tratar de convencer a las personas que están vinculadas a las actividades de protección al ambiente en los cabildos, en las direcciones de medio ambiente municipales, para que sean ellos quienes promuevan con su presidente municipal la estrategia de firmar la alianza con la Carta de la Tierra. Ahora, al firmar la alianza, porque ese es un trabajo que está haciendo la red mexicana, asumes un compromiso, asumes una propuesta de que vas a llevar la Carta de la Tierra a los diferentes ámbitos. Algo que hemos comentado y que es muy importante es lo que decía ahorita como los ejes. Es cuando yo genere un proyecto, ya sea municipal, proyecto de ciudadanía, proyecto de investigación, si estamos en una institución educativa, lo que voy a hacer es tomar en cuenta los 4 ejes de la Carta de la Tierra. Es decir, si mi proyecto como municipio, como institución, como persona, considera los 4 ejes de la Carta, que es cuidado de la comunidad de vida, cuidado y respeto a la comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no violencia y paz, entonces
estoy utilizando los 4 pilares en un programa, en una agenda ambiental a nivel municipal y a nivel de proyecto que pueda desarrollar. Que es algo importante. Por ejemplo, en la Carta de la Tierra, uno de los temas que a mí me llama mucho la atención comentar, porque no lo vemos tan explícito en la política federal, por ejemplo, o en políticas a nivel ya local, es, por ejemplo, el tema del desarme. La Carta de la Tierra establece un inequívoco asunto de que tenemos que propiciar el desarme, la desmilitarización de los países, de las comunidades. Nada más para tener un ejemplo de este importante aspecto, considerar que en lo que llevamos de pandemia, el Instituto para la Paz de Estocolmo genera una tabla dinámica del gasto militar de los países. Pues nada más, para sorpresa de todos, y quizás a lo mejor para muchos no sea sorpresa, pero en esta tabla dinámica, en tiempos de pandemia, hubo mayor gasto militar inconcebible en todos los países, ¿no? Y no digamos, no quiero mencionarlos porque ni vale la pena mencionar los países que hicieron esto todavía mucho más, llevarlo a otro nivel, ¿no? Hoy lo que estamos padeciendo de la guerra. Entonces, en este marco, que la Carta de la Tierra establece ese planteamiento del desarme, no fue adoptado, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, ¿no? En la discusión no fue uno de los temas que se integraran en los ODS. ¿Por qué? Pues porque había una serie de intereses detrás para que no se pudieran justificar, ¿no?, el papel de los países en el sentido del desarme. No puede ser posible ni justificable hoy en día que el gasto militar haya sido más en tiempos de pandemia que el gasto en materia de salud que tanto requerían las poblaciones en todo el planeta, ¿no? No por decir Estados Unidos o Rusia o cualquier país, en todo el planeta, ¿no? En muchos países las vacunas no llegaron a tiempo o ni siquiera había vacunas, ¿no?, para las personas. Más allá de la discusión de lo que haya pasado, esta es una falta, digamos, de atención a los derechos de la humanidad, como lo establece al menos nuestra Constitución en el artículo 4 de lograr o de acceder a un ambiente sano, y que habrá que definir qué es el ambiente sano, porque no para todos creo que está muy claro eso. Y lo que establece el artículo 25 en materia de cumplimiento para el desarrollo sustentable. Entonces, esto es en términos generales lo que planteamos. Tratamos de llevar un mensaje muy diferente con la Carta de la Tierra a todos los espacios en donde llevamos esta iniciativa. Y bueno, hemos encontrado eco en muchos de ellos. En otros, bueno, como repito, pues firman el aval. Y sin embargo, después queda pendiente por ahí el trabajo, digamos, ya práctico, ¿no? Pero eso es a lo que hay que dar seguimiento. Y estoy seguro, como en muchos espacios lo hemos visto, que las personas sí se comprometen y toman y ven en la Carta de la Tierra el marco ético que falta en la construcción de políticas públicas, al menos en nuestro país, ¿no? Exactamente. Y Víctor Hugo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, Miguel Ángel, gracias por la pregunta y bueno, después de esta recorrido bastante claro que nos mostró el doctor Fernando, mira, voy a ser muy concreto y para que no deje lugar a dudas al auditorio. Puede llevarse a cabo, los gobiernos municipales pueden hacer que se cumpla este tipo de acuerdos internacionales. La respuesta definitivamente es sí. Sí pueden, no es algo sencillo, claro, pero hoy tenemos que en cada municipio de nuestro país, para hablar de México específicamente, todos tienen un área de ecología o de medio ambiente. Y muchos de nuestros municipios se han adherido a la Agenda 2030. En ese sentido, todos tienen conocimiento de estos acuerdos internacionales, pero falta una pequeña cuestión. Falta voluntad política y falta interiorizar el tema ambiental como algo prioritario de política pública.
Es decir, a todos nuestros gobiernos les gusta hacer alarde de que se está trabajando en el medio ambiente, de que se está cuidando la naturaleza, de que tienen políticas para el cuidado ecológico. Sin embargo, también les gusta dejarlo solamente en esta parte retórica. Ya no les gusta transitar a otro tipo de cuestiones. Y algo muy concreto, por ejemplo, y retomando un poquito el acuerdo de Escazú. ¿Cuál es la naturaleza de este acuerdo multilateral? Una de las prioridades, uno de los principios es dar información verídica a la población, que la población tenga en su haber la información trascendental sobre su territorio, sobre los riesgos que existen en su territorio y todos los pormenores que tengan que ver con el ambiente, los ecosistemas que los afecten. Sin embargo, nuestro gobierno está adherido a este acuerdo internacional, nada más que pues no le gusta, o sea, le gusta tomarse la foto para la firma, para adherirse a diversos acuerdos, pero ya no le gusta esa parte de compartir la información. Nuestros gobiernos creen que ya no es tan necesario que la gente esté enterada como debe. Pero sí se puede. O sea, cuando hay un proyecto de desarrollo en un territorio, los gobiernos municipales, por más pequeños que sean, cuentan con la información de dicho proyecto. Información técnica, información económica, información política, información social de lo que implica X o Y proyecto que se va a desarrollar en su territorio. Sin embargo, ya no les parece adecuado compartirle esa información a la población. ¿Por qué? Porque piensan que la población no es su aliada, piensan que la población puede generar más problemas que beneficios, y no es así. Los expertos en el territorio son justamente los que viven en él, en este caso los pueblos y las comunidades. En ese sentido, claro que podría llevarse claro que podría llevarse a cabo que se cumplieran este tipo de acuerdos multilaterales, y solo puse un ejemplo en el plano de la información, pero definitivamente a nuestros gobiernos les falta voluntad política. Eso es lo que yo podría comentar así de inicio sobre esta situación. Como lo dijo el doctor Fernando, los marcos éticos son una guía, nos muestran los caminos. Tenemos esos marcos éticos, pero definitivamente en nuestros gobiernos todavía no está interiorizado el tema del medio ambiente de manera trascendental en su agenda pública. ¿Por dónde hay que empezar? Por hacerle saber a los gobiernos que no solamente deben utilizar el tema del medio ambiente, de los ecosistemas, para sus campañas o para la retórica de que se escuche bonito sus discursos, ¿no? Definitivamente tienen que comenzar por hacer suyo este tipo de marcos éticos, porque además les ayudan en su toma de decisiones. Insisto, todavía hace falta voluntad política, pero desde luego que se puede, Miguel Ángel. Claro que sí. Y precisamente, abundando sobre esto que dices, pues sí, a los gobiernos les gusta hablar de medio ambiente para tomarse la foto, pero se quedan en lo superficial, hablan de medio ambiente como el plantar arbolitos que nunca más vuelven a ver, no saben si se secaron, como pasa con la mayoría. Hablan de reciclaje, un reciclaje muy primario, que tampoco les interesa mucho, porque siguen abriendo vertederos a cielo abierto, siguen abriendo tiraderos, y se quedan en ese tipo de acciones, pero nunca entran al fondo, ¿no? No entran a los aspectos sociales, no entran de fondo a los aspectos económicos, a los aspectos de sustentabilidad. Y como lo mencionaron en la COP1 de Escazú, no entran tampoco al humanismo, al aspecto social, y mucho menos a los aspectos de los pueblos originarios. Y esa es la otra pregunta que les quiero hacer. Ok, supongamos que sí baja todo esto a los municipios, pero dentro de los municipios, ahora ya tenemos algunos municipios
que son indígenas, pero seguimos teniendo infinidad de pueblos y de comunidades indígenas que están dentro de algunos municipios a los cuales ni les informan, ni les hacen caso, ni los toman en cuenta más que para los votos. ¿Cómo lograr que esto del acuerdo de Escazú y que esta Carta de la Tierra se convierta, como dijo Alicia Bárcena, pues en un acuerdo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y que realmente les haga una justicia social, humanitaria, climática y de todo tipo, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Bueno, no sé, yo me adelanto a lo mejor a Víctor antes de que comente algo, le gano el espacio. Yo creo que, Miguel, lo que se tiene que, mucho se ha hablado de gobernanza, ¿no? Se ha hablado de cambiar esos sistemas en los cuales vemos el gobierno. Desde mi punto de vista, y esa es una visión también muy personal, cuando hablamos de partidos políticos, yo lo que planteo es que en su nombre llevan su destino. El partido divide, fragmenta, ¿no? El partido tiene ideologías, tiene puntos de vista, tiene mecanismos de trabajo. Desafortunadamente, creo que después de muchos años ya no se ven cuadros formativos en los propios partidos políticos, ¿no? El debate no es un debate hoy en día de altura, ¿no? No es un debate que construya, es un debate que destruye, desafortunadamente. En tiempos de pandemia, eso es algo que estuve viendo de manera muy particular, pero en tiempos de pandemia no hubo ni siquiera una comisión de unión de los partidos políticos para atender los efectos de la pandemia. No es un asunto de un partido, no es un asunto de una institución, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de todos. Entonces, desde mi punto de vista, el esquema de partidos políticos tiene que modificarse. Tiene que haber otro tipo de gobierno. No sé, hay críticas sobre los aspectos de gobernanza, hay críticas sobre los aspectos de gobierno. Tenemos que ser más, construir desde la base, replantearnos la ética de los valores, de esos valores que se han perdido desde casa, ¿no? El mismo modelo económico imperante ha propiciado, ¿no? Lo que hoy en día vemos es cuántas personas hoy en día pueden tener el gusto de decir, voy a mi casa a comer con mi familia y después regreso a mi trabajo, o tengo una jornada de trabajo y regreso a casa a convivir con la familia. Eso se perdió, ¿no? El modelo económico lo que hizo fue obligarnos a salir a trabajar desde la mañana hasta la noche, ¿no? Veamos cuántos niños se quedan sin comer o se quedan comiendo con un familiar, o a lo mejor a veces ni comen bien porque no pueden estar sus padres porque están trabajando. En el mejor de los casos, cuando tienen a los padres, hay unos que tienen nada más a la mamá o hay otros que tienen nada más al papá. Entonces, el sistema económico nos ha brillado a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es modificar nuestra forma de vida, modificar los espacios de vida que hemos construido, que nos han alejado de vivir como realmente pudiéramos tener una vida hacia una sociedad justa, sustentable y pacífica. Vivimos con miedo hoy en día, ¿no? Estamos al pendiente. Lo que ha sucedido estas semanas en Nuevo León es inconcebible ya. No se puede llegar ya a esos extremos y no se puede salir a la calle nada más porque hoy cualquier persona, si tiene un accidente de tránsito, ya viene armado, ¿no? O le puede pasar a uno cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es replantearnos esto que llamamos vida, esto que está sucediendo hoy en día en Rusia, Ucrania en particular, el conflicto que está llevando a otros alcances. No puede ser que la humanidad no pueda sentarse a construir el futuro de la humanidad, el futuro de la comunidad de la vida, como dice la Carta de la Tierra. Estamos tomando decisiones como seres humanos sobre otras especies, sobre otras formas de vida, y tampoco es justo, ¿no? Ese es el panorama que estamos viviendo y hasta dónde podemos ir.
tenemos que replantearnos este esquema, tenemos que construir redes de trabajo, redes, deseas algo muy concreto, hacia dónde podemos dirigirnos, construir observatorios ciudadanos, verificar que todo esto que estamos haciendo sea en beneficio de la sociedad, que los proyectos que se están generando a nivel nacional sean de beneficio para la sociedad y no caer en fundamentalismos ni en extremismos, ¿no? El capitalismo per se puede ser muy malo, como el comunismo puede ser también muy malo, ¿no? En sus extremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es construir. Creo que somos lo suficientemente capaces, tenemos las instituciones lo suficientemente maduras, educativas, políticas, empresariales, sociales, como para construir otro modelo de vida. Creo que por ahí yo estaría comentando. Tendríamos que reconstruir el tejido social y tendríamos que volver a crear comunidad, dejando de lado la polarización que se ha agudizado. ¿No es así, Víctor Hugo? Desde luego, Miguel Ángel, María del Carmen, doctor Fer, sin duda, muchos de nuestros problemas pasan por esa división de la sociedad, por esa polarización en la que nos hemos sumergido o en la que nos han sumergido distintos actores políticos, económicos, sociales, llámense algunas empresas, algunos políticos, algunos partidos, algunos gobiernos, y sin duda creo que la respuesta de fondo es justo hacer comunidad, justo tejer lazos de cooperación y de solidaridad como se presentaban y se siguen presentando afortunadamente en algunas de nuestras comunidades originarias. Yo rápidamente a tu pregunta anterior, Miguel Ángel, refiero dos respuestas. Una respuesta que sería muy corta. ¿Qué podemos hacer para que este tipo de cosas se cumplan, para que este tipo de acuerdos se cumplan? La primera sería respetar la ley, hacer valer la ley, porque tenemos diversas normatividades. Nuestro país ha construido un bagaje importante jurídico en materia de protección ambiental, en materia de protección y desarrollo de los pueblos originarios, en materia de participación ciudadana. Asimismo, se ha sumado a diversas normatividades internacionales, bueno, pues específicamente el Acuerdo de Escazú, la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en su artículo 169. Tenemos normatividades amplias, robustas y que fortalecen o que tienden a fortalecer esos lazos comunitarios. Sin embargo, ¿qué sucede? No se respetan. Nuestra autoridad es la primera en poner el desorden y no respetar estas normatividades. Entonces, la respuesta muy concreta sería hacer valer la ley. Pero, aunque sería el camino más corto, Miguel Ángel, también en realidad es el camino más difícil. Porque nuestros gobiernos, simple y sencillamente, como dije hace un rato, no tienen voluntad política. Simplemente las consultas ciudadanas sobre los proyectos que se desarrollan en los pueblos, pues nuestra legislación lo establece. Los acuerdos internacionales que hemos firmado lo ratifican y aún así vemos que los gobiernos no quieren escuchar a la población, simple y sencillamente, perdón por la expresión coloquial, pero no se les antoja ejercer ese mandato de la ley. Entonces, aunque sería el camino más corto, también es el más difícil. Ahora, ¿cuál es la segunda respuesta? Que es más larga, pero yo creo que es la más certera y la que generaría un proyecto de fondo. Pues con lo que dijo el doctor Fernando, informando a la sociedad, transmitiéndole este tipo de documentos, compartiendo este tipo de información como la Carta de la Tierra y poco a poco ir generando desde abajo, ya no desde nuestros gobiernos, ya no desde los tomadores de decisiones, sino desde la colectividad, desde el pueblo, desde las calles, desde el barrio, ir formando a la sociedad para que vaya exigiendo el cumplimiento de esa ley y para que la misma sociedad vaya haciendo a un lado
a los actores políticos que solo juegan con ese discurso ambiental. Por ejemplo, sabemos que existen partidos, existen partidos políticos en este país que tienen como estandarte principal el cuidado del ambiente y sabemos que no lo hacen. Entonces, la propia sociedad tiene que ir discriminando, tiene que ir decidiendo quién sí da respuestas a preocupaciones de la vida diaria y quién únicamente toma estas banderas en tiempos electorales para ocupar una posición, para acceder al ejercicio público de gobierno, para ejercer un presupuesto, pero ese presupuesto sobre todo para intereses personales. Ese es el camino más largo, Miguel Ángel, formar a la sociedad, generar redes de colaboración desde abajo, pero yo creo que es el camino más certero. Y mira, yo creo que en muchos espacios vamos por buen camino, ¿eh? Aquí, ahora sí que le voy a echar una porra al doctor Rafael Fernando, pero él mismo ha estado trabajando en diversos espacios, en preparatorias, en secundarias, en diversas comunidades, con esta labor de la Carta de la Tierra. Entonces, si bien es un camino largo y un poquito complicado, yo creo que a final de cuentas es lo que nos puede sacar de este bache. Construir comunidad, pero desde abajo. Yo estoy de Es acuerdo correcto, con Víctor. eso, muy de acuerdo. Perdón la interrupción. Yo aquí quisiera hacer un paréntesis. Es sabido que, bueno, además de algunas cuestiones de falta de interés de las autoridades, de los funcionarios públicos, yo tengo entendido por muchas noticias que he escuchado, que aquí mismo hemos escuchado, que, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú lo que nos dice es de que las comunidades indígenas tienen derecho a conocer a lo que se va a hacer en sus territorios, a consultarles lo que va a pasar en sus territorios y cuál sería el impacto ambiental que tendrían de aceptar ciertos proyectos de explotación minera, por ejemplo. Y sé también que cuando les toca hacer su consulta a estos pueblos originarios, les bloquean sus caminos, les bloquean sus carreteras, no los dejan pasar a donde es la cita y además al lugar de la cita llevan gente que no es la propietaria de esos terrenos, de esos lugares. Y finalmente, pues los que deben estar informados no se informan, ¿verdad? Y cuando están reclamando, pues los asesinan, ¿verdad? Yo no sé si es muy fácil echar la culpa al crimen organizado de los crímenes, de muchos crímenes que están sucediendo en este país. Pero la realidad es de que muchas veces este tipo de conflictos son debido a la corrupción entre funcionarios públicos con esas empresas y que finalmente pues los convierte en cómplices de sus crímenes. Sí, yo quería hacer este paréntesis porque muchas veces no es no hacer nada, sino incluso hacer cosas a propósito para que las cosas no se den. Y obviamente muchas empresas, pues sí, les ofrecen cantidades importantes de dinero a estos funcionarios, pues ¿para qué? Pues para que los favorezcan en sus proyectos, ¿verdad? Con el cuento de que van a llevar progreso a los lugares, con el cuento de que van a hacer la salvación económica del lugar y que a la mera hora ni siquiera es cierto, a la mera hora es un desastre ecológico lo que hacen estas empresas, ¿verdad? Y finalmente acaban asesinando a personas para anteponer sus intereses económicos en todo esto. Yo pienso que sí, sí se necesita educación de las personas, pero también los funcionarios públicos deben de ser honestos en ese sentido, de verdad darles acceso a esa información, darles acceso a lo que tienen derecho, un derecho que está en la Constitución, como bien dice. Es pura letra muerta. Tenemos una Constitución excelente, pero siempre queda en letra muerta. Pero hay conflictos muy, muy especiales y tengo entendido, Víctor Hugo, que tú has hecho investigaciones muy a fondo de lo que está pasando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el Estado de México. ¿Qué nos puedes platicar de tus experiencias? Sí, gracias, María del Carmen. Pues yo creo que justo has tocado el punto medular de la justicia ambiental en nuestro país, el punto medular de por qué surge un documento como el Acuerdo de Escazú, de por qué resulta preocupante que en el territorio latinoamericano y bueno, especialmente mexicano,
cada día veamos el incremento de los conflictos socioambientales, veamos el incremento de la violencia hacia los defensores de los territorios, veamos con tristeza que personas que se dedican a cuidar los ecosistemas, a buscar formas de salvaguardar el medio ambiente, pues aparecen, o más bien desaparecen de repente y de pronto las encontramos asesinadas. Yo creo que ese es el punto más crítico de una injusticia ambiental que estamos viviendo. Sí, como bien lo comentas, yo en estos momentos me encuentro realizando una investigación que justamente dirige el doctor Fernando en torno a este tipo de conflictos derivados de, lo voy a decir muy puntual y muy claro, conflictos socioambientales derivados de la corrupción entre empresarios y gobiernos. Nos hemos dado cuenta que el incremento de este tipo de violencias sistémicas contra las comunidades tienen como origen el contubernio entre un empresario que quiere desarrollar un proyecto y una autoridad pública que ha encontrado un beneficio o una ganancia de ese proyecto. Entonces, esto por todos lados, por el lado que se le vea, es perjudicial para la sociedad, porque por un lado nos venden ese tipo de proyectos como la forma de generar desarrollo para las personas, como acceso a mejores niveles de vida, cómo elevar el bienestar de la población. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nos hemos dado cuenta cómo este tipo de proyectos únicamente le generan más problemas a las comunidades o a los territorios en donde se asientan. Es decir, generan más residuos sólidos, generan escasez de agua, atentan contra los equilibrios del ecosistema y por si fuera poco, no están generando ese desarrollo que se les promete. Los empleos no son los que se ofertaron mientras se promovían este tipo de proyectos, y cuando la sociedad comienza a darse cuenta de esas cosas, pues empiezan a defender sus territorios, pero la respuesta del gobierno y de los propios empresarios es sumamente agresiva. Es decirles, no, o sea, tú no tienes derecho a levantar la mano, a quejarte. Aquí tenemos un plan, un programa de desarrollo regional, tenemos un proyecto de país y no le permiten a las comunidades ejercer ese derecho de participación en su propio destino. Y esto está llevando a esos niveles alarmantes de violencia hacia los defensores del ambiente. Pues yo creo que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero ahí les dejo el dato. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, en su informe 2021, que acaba de publicar hace algunas semanas, hace algunos meses, pues dio muestra de cómo se elevaron las amenazas hacia los defensores de los territorios, hacia los defensores del medio ambiente por todo el país. O sea, prácticamente en todos los estados del país hay al menos un asesinato o una desaparición de un líder socioambiental. Y como bien mencionaste, María del Carmen, el crimen organizado se está vinculando a estas actividades. O sea, lo que nos debe de parecer alarmante es que los gobiernos y los empresarios, en esa respuesta agresiva que le dan a la población, están utilizando como brazo de represión al propio crimen organizado. O sea, ya no solo es el contubernio para hacer un negocio que le deje ventajas a un empresario y que le deje ganancias extraoficiales a un funcionario, sino además están utilizando al crimen organizado para amedrentar a la población. Esto es terrible, esto es verdaderamente terrible y es lo que debemos de estar discutiendo de manera muy amplia. Todos los medios de comunicación deben de estar muy atentos para lograr que este tipo de cosas se visibilicen y se vayan evitando poco a poco. Así es. ¿Y por qué consideras que se han incrementado este tipo de arbitrariedades?
¿Por qué se han incrementado? Sencillamente porque los empresarios están desarrollando un capitalismo que se ha adjetivado como salvaje. Es decir, ya no solo se trata de hacer un proyecto que les deje ganancias, sino que les deje ganancias exorbitantes en el menor tiempo posible, María del Carmen. O sea, un empresario del turismo ya no solo quiere llevar a cabo un desarrollo turístico que en 10 o 15 años le deje muy buenas ganancias a su inversión, sino lo que quiere es que en un año, en 2 años, esté recuperando su ganancia y con intereses exorbitantes, repito. Eso por un lado. Y por otro, porque los gobiernos, muchos funcionarios de los gobiernos, de los distintos ámbitos, ya sea federal, estatal o municipal, han visto en este tipo de proyectos, en su aprobación, en su respaldo hacia estos proyectos, han visto ganancias inmediatas. Es decir, si le permiten a ese empresario turístico que genere su hotel en un área natural protegida, pues les reditúa miles de pesos de la noche a la mañana. Entonces, esta es la razón por la que se están incrementando los conflictos, que definitivamente el sector privado busca ganancias en el menor tiempo posible, ya no quiere esperar los clásicos tiempos de recuperación de la inversión, sino ya les surge estar generando ganancias, ya no les parecen adecuadas los porcentajes de retorno de sus inversiones que antes se tenían, sino ya quieren multiplicarlas y lo quieren en el menor tiempo posible. Y por un lado, y por el otro, las autoridades, pues simple y sencillamente, como saben que hoy en día vivimos en un momento electoral donde ya nadie tiene seguro el ganar una elección, pues cuando están al frente de una dependencia en donde pueden tomar decisiones, pues quieren asegurarse en el menor tiempo posible también obtener ganancias a costa de las poblaciones, a costa del ecosistema y a costa del territorio, María del Carmen. Gracias, Víctor Hugo. ¿Y qué papel están jugando los distintos gobiernos, tanto federal como locales, en la resolución de estos conflictos? ¿Han encontrado aliados? ¿Han encontrado disposición de autoridades para resolver estos conflictos? Pues te contesto muy puntual, María del Carmen. Tristemente no. La población no tiene como aliado a sus representantes. Todo lo contrario. Sus representantes públicos se han volcado al apoyo hacia los empresarios. Y si alguien no me cree, puede decir, no, esa ha de ser la percepción de Víctor Hugo, no tiene que ser real. Bueno, pues yo los invito a que conozcan el informe que les mencioné, el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en donde todos los conflictos se multiplican. Los conflictos por extractivismo, por proyectos mineros, por proyectos turísticos, por proyectos habitacionales, por proyectos infraestructurales, todos se han multiplicado, todos los conflictos se han multiplicado en los últimos 10 años. ¿Eso qué nos quiere decir? Quiere decir que definitivamente los gobiernos, las autoridades, pues nada más están alejados de sus comunidades y de sus representados a la hora de resolver los conflictos. Se han volcado hacia la parte empresarial por estas ganancias que les representa. Y en muchos casos, los propios gobiernos son los que están amenazando a las poblaciones para que no se inmiscuyan en los proyectos de los empresarios. Y les repito, no es que me tengan que creer a ojos cerrados, ahí está el informe del SEMDA documentado, está muy bien explicado el número de casos por entidad federativa, por sector económico, es decir, sector minero, sector agroindustrial, sector turístico, todos los sectores, cómo se incrementaron los conflictos socioambientales. Y también tiene un dato muy interesante el informe del SEMDA, qué tipo de agresión han sufrido los defensores ambientales. Entonces, los gobiernos, para ser muy puntual, María del Carmen, los gobiernos, el papel que están jugando es, lamento decirlo, pero hay que decir las cosas como son,
los gobiernos están jugando el papel de enemigo de las comunidades. Lejos de representar los intereses de sus ciudadanos, están jugando el papel de su oponente. Así es, hemos visto cómo se han aumentado. En México, pues tiene un récord de asesinatos, de crímenes contra defensores de la tierra, contra defensores del medio ambiente y de sus propios territorios, de lo cual tienen derecho. Perdón que Sí. te interrumpa, María del Carmen. Sí. Según el World Witness, somos el segundo país de América Latina con más asesinatos de líderes ambientales. El primer lugar lo tiene Colombia y nosotros tenemos el deshonroso segundo lugar en asesinatos de líderes ambientales. ¿Y cómo andamos en el Estado de México? El Estado de México es una de las entidades donde más atentados han sufrido los líderes ambientales. Si no me falla la memoria, en el 2021 hubo 15 atentados contra líderes ambientales aquí en el Estado de México. Específicamente en el caso que yo estoy investigando, que el doctor Fernando dirige mi investigación, en el caso del municipio de Jilotzingo, pues simplemente es una empresa que quiere desarrollar un conjunto habitacional en medio del bosque y pues que el gobierno del Estado de México, así como del municipio en administraciones pasadas, simple y sencillamente le dieron todo su apoyo y su respaldo a la empresa para desarrollar esta actividad y a la comunidad. Desde hace 5 años, el gobierno del Estado de México, es decir, la administración pasada y la actual, se ha negado a escucharlos. Ese es el panorama en nuestro estado, María del Carmen. Sí, muchas gracias, Víctor Hugo. También me he enterado de que hay, por ejemplo, dentro de los líderes climáticos, que también pertenezco a los grupos de cuerpo de liderazgo de Climate Reality, uno de mis compañeros vive muy cerca de Santa Fe y él ha sido testigo y ha reportado que no nada más estas constructoras invaden territorios protegidos o zonas naturales protegidas y además invaden pues tierras que ya tienen dueños, ¿no? Sino que también lo hacen en lugares donde construir, por ejemplo, todo el corredor desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Toluca, ¿verdad? Están promoviendo desarrollos de construcción, pero ni siquiera tienen el agua que van a necesitar los habitantes de esos complejos. No van a tener muchas cosas, ¿verdad? Muchas garantías y sin embargo siguen vendiendo y siguen extendiéndose, o sea, es o vender cementos, ¿verdad? O vender material de construcción. Y no les importa que ya ni siquiera tengan los beneficios las personas que van a adquirir esos inmuebles, sino que ni siquiera les van a garantizar que van a tener lo que necesitan en lo más básico de sus vidas, que es el agua, que son los servicios, ¿no? Sí está sucediendo. Y entonces, ¿qué propuesta hay para poder resolver estos conflictos? Bueno, ya había mencionado Fernando Barreto que pues la educación, el llegar a educar a esas personas antes de que se presenten los conflictos, yo creo que sí es un punto bien interesante. Pero sí se requiere de muchísima capacitación, de demasiada educación ya directa con estas comunidades. ¿Y cómo les ha ido en este sentido? En este sentido de ir educando a la gente, de irla informando para que estén preparados y no sean víctimas también ellos, ¿no? Aquí, Mari Carmen, perdón, Fernando, Víctor Hugo, me adelanto como lo hemos comentado ya en programas anteriores, lo importante es precisamente hacer llegar la información a todo el mundo. Nosotros desde nuestro espacio, desde nuestros espacios, en la radio, en los medios digitales, en la página web, en las redes sociales, pues hemos tratado de informar en todas estas crisis emergentes que se han venido dando a la par que la emergencia ambiental. Y nos hemos acercado mucho, y yo creo que aquí es parte de lo que decía Fernando, a los investigadores, a los científicos, pues que también se han dado cuenta que tenían que comunicar de una manera diferente
y de cierto modo, aunque pasaron muchos años, pues hemos logrado hacer una sinergia entre ellos y nosotros, los comunicadores, a la que se han sumado también los divulgadores de la ciencia, para ir informando, para ir acercando todo este tipo de información a la población, en especial acerca de cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. Por un lado, por el otro, cuáles son las soluciones y en especial las soluciones basadas en la naturaleza. Un tercero, cuáles son sus derechos humanos, sus derechos a un ambiente sano, los derechos a la salud, que no son solamente retórica, son conceptos legislativos, son conceptos legales que están ahí en las leyes, como lo dijiste bien hace rato, tenemos una constitución de avanzada y tenemos muchas leyes que han sido consideradas de avanzada, desgraciadamente no se aplican o no se aplican de la manera correcta. Entonces, como te lo he comentado en muchas ocasiones y lo repito ahora, y ojalá Fernando y Víctor Hugo se sumen a este llamado y junto con las organizaciones que conozcan, pues hay que sumar periodistas, comunicadores, divulgadores de la ciencia, científicos, investigadores sociales, organizaciones sociales, para precisamente hacer esta búsqueda de una mayor justicia social para todos, hacer lo que malamente se tergiversó, que es alcanzar el bien común. Y eso tenemos que conseguirlo entre todos. Este martes, 500 grupos globales agrupados en la Red de Acción Climática enviaron una carta pidiendo el fin de la guerra en Ucrania y el fin de la dependencia de los combustibles fósiles. Y dicen que la crisis climática está generando un sufrimiento, un atlas de sufrimiento humano. Y que estas crisis, que pueden parecer independientes, comparten el mismo hilo peligroso, la dependencia de los combustibles fósiles. Entonces, como decía Fernando hace rato, hay que cambiar el sistema. Y como lo dice mucha gente ya, ¿no? Hay que cambiar el sistema. O sea, no hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar para trabajar de manera no ideológica. O sea, sabemos que la ciencia no tiene ideología, aunque han querido ponérsela, pero tenemos que basarnos en la ciencia y en la ciencia más reciente para hacerle entender a la gente que estamos mal y que vamos a estar peor y que ya lo estamos sintiendo. Hubo una advertencia esta semana, lo publicamos en mi página, miguelangeldealba.com, de que ya se ve muy difícil que podamos alcanzar la meta del Acuerdo de París de mantener la temperatura ya no por debajo, a 1.5 grados. Ya lo ven muy difícil. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que profundizar en estos llamados a sumarnos, a hacer comunidad. Y repito, ojalá Fernando y Víctor Hugo se unan con sus redes, con sus organizaciones cercanas y podamos ir sumando y haciendo un movimiento pues que sea realmente de nivel nacional o internacional y podamos tener una repercusión en que la gente se informe bien de lo que está pasando y que no se informe con otros datos. Yo veo que lo difícil es de que en las comunidades rurales no existen los medios que tenemos en las ciudades, ¿verdad? Informar a los pueblos originarios de sus derechos, de lo que está pasando, de los conflictos, que incluso ahorita los conflictos más graves son los del agua, para todos, para ciudades y también para los territorios de los pueblos originarios. Ese va a ser el conflicto más grave y está empezando a salir a flote, ¿no? Pero sí siento que ahí hay una gran desventaja de comunicación con ellos, ¿no? Y siento que sí se debe hacer un trabajo en campo de información y también pues campañas, ¿no? Campañas de unidad, campañas en las que
se puedan apoyar a estas comunidades. Yo pienso que es lo más difícil llegar a esas comunidades, precisamente por las distancias y por la falta de medios de comunicación con ellos, ¿no? Para nosotros en ciudades es mucho más fácil hacer el trabajo de difusión, pero el trabajo en el campo me parece más difícil. Y es donde realmente están los conflictos. Ahí es donde se están dando los conflictos precisamente. ¿Tú qué opinas, Fernando? Bueno, pues creo que hay varios puntos aquí que se han comentado y yo desde mi perspectiva, pues entonces, bueno, estamos de acuerdo en algo que creo que yo creo que estamos un poquito ahí. Quizás yo no estaría tan de acuerdo en esta aseveración de que tenemos una normatividad excelente. Yo creo que todo el sistema jurídico parte de todo un proceso, no es nada más la normatividad. ¿De qué nos sirve tener leyes muy de avanzada cuando todo lo demás del proceso de justicia pues está corrupto, no hay personas capacitadas, no hay quien aplique, etcétera, etcétera? Entonces, ¿de qué nos sirve tener mecanismos, normatividad, constitución, leyes, si no van a ser aplicadas por quien debe de ser, ¿no? Y además, injustamente, incluso a veces se nombran a personas para que lleven casos, en el tema ambiental, que ni siquiera saben de los asuntos, ¿no? Hace algún tiempo, platicando con un amigo que es abogado, es perito ambiental, y me decía las dificultades que tenía para enfrentarse a defender a niños, porque me decía, oye, dice, se me quiebra la vida ahí enfrente de ellos, ¿no? Atrapan a niños que están recogiendo ramas en el bosque y se los llevan como si estuvieran deforestando, ¿no? Y él como defensor de oficio estaba ahí para ayudarlos. Entonces, como decía Víctor, ¿de qué lado estamos, no? ¿Dónde estamos generando conciencia sobre los temas que estamos hablando hoy en día? Entonces, en ese aspecto, yo dudo que la normatividad, no me quedo con ese discurso de que tengamos normatividad excelente. Todo es un proceso y tiene que ser completo lo que tenemos que abordar. La otra parte es hacia dónde vamos con, por ejemplo, esta perspectiva de los pueblos originarios. Hemos tenido aquí en el Centro de Investigación de Desarrollo Sustentable actividades, foros que hemos organizado con y para pueblos originarios con una perspectiva de sustentabilidad. Se establecen foros de discusión, se habla de los problemas que están generándose en diferentes aspectos. Y no podemos olvidar desde el marco de la academia que estamos ante procesos decoloniales. Imagínense los 500 años de colonización y más de 500 años, ahora revertir esas malas prácticas, ¿no? Malas prácticas de gobierno, malas prácticas públicas, malas prácticas a nivel de acuerdos para generar procesos de vida congruentes con lo que estamos viviendo. Entonces, no estamos ante una situación tan fácil. Voltear las cosas con respecto a la decolonialidad, es decir, a la colonialidad para abordar aspectos decoloniales hoy en día, no es nada sencillo. Y eso tiene que ver con discriminación, que precisamente son temas que se vinculan entre Carta de la Tierra y el Acuerdo de Escazú. Son documentos que se han construido desde el sur-sur. Son documentos que han visto en el conjunto de la población los aspectos de discriminación, los aspectos de marginalidad, los aspectos de hacer menos a las comunidades, ¿no? Entonces, en esta parte, pues yo estoy en esta idea de que desde nuestro ámbito que estamos trabajando, no podemos dejar de ver el aspecto geopolítico de los problemas socioambientales que tenemos hoy en día. Uno, lo que han comentado, la parte geopolítica a nivel global, con los conflictos armados que estamos presenciando, que no es posible que no se haga nada al respecto tampoco, que la población esté sufriendo, ¿no? Que mientras en otros países se está hablando de fiesta y de jolgorio, en otros están corriendo porque están las armas enfrente de ellos, ¿no? Eso, como humanidad,
no puede ser posible. Y no puede ser posible que una persona esté amedrentando y esté por sobre las condiciones, la soberanía de los demás países. Entonces, ¿de qué hablamos, no? Yo eso sí lo dejaría en una situación todavía mucho más complicada, porque cuando esta situación llega a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestra región latinoamericana, nos vamos encontrando con que empresas canadienses, mineras canadienses, están sobre los territorios de poblaciones originarias, por ejemplo, territorio como Wirikuta, en Huicholes, ¿no? O en Argentina, por ejemplo, hicimos un estudio espejo con una amiga doctora en Argentina sobre extractivismo en Argentina y México, y por ahí nos encontramos también esta desafortunada situación en donde encontramos que empresas de gran envergadura a nivel mundial, como por ejemplo son estas empresas de diseño, textiles, como Benetton, tienen grandes cantidades de terrenos en el sur de Argentina, en la Patagonia, y los tienen a costa de las condiciones de vida de las poblaciones mapuches en esa región. Es la región latinoamericana una región de esperanza, pero también ha sido una región de despojo, ¿no? De colonialidad. Ha sido una región donde se han valido todas las instituciones de la benevolencia de las comunidades originarias, ¿no? Y eso, para revertirlo, nos va a costar mucho trabajo, pero estamos en el camino, ¿no? Y creo que si a través de estos foros, a través de estos espacios, generamos y propiciamos estos espacios de conciencia y espacios de reflexión, pero no olvidar, como lo que es la Carta de la Tierra y el Acuerdo de Escazú, espacios de acción, podemos impulsar otras estrategias, otras formas de vida como lo estamos planteando. Incluso en algunas comunidades de nuestro país, en Veracruz hemos estado muy de cerca con la comunidad del Tumin, que es una comunidad de economía solidaria, y las instituciones del país, los federales, han estado detrás de ellos porque generaron su moneda, porque generaron espacios de intercambio de productos. Entonces, cuando hay creatividad, cuando hay necesidad, cuando no hay recursos, pues hay otras alternativas que tenemos que establecer. Y esto es a donde estamos propiciando nosotros desde nuestros espacios, desde nuestras actividades, generando esta perspectiva en nuestra comunidad cercana. Y nada más para concluir, pues estamos trabajando. Recientemente concluimos un curso sobre agentes Carta de la Tierra, dirigido a jóvenes de preparatoria y de licenciatura que se conviertan en los futuros agentes Carta de la Tierra, que lleven otro mensaje de vida, otro compromiso del ser universitario, del ser ciudadano y del ser responsable con la profesión en la cual están insertos. Entonces, el diálogo para nosotros es un diálogo disciplinar, pero la acción está siendo transdisciplinar porque estamos en ese diálogo de conocimientos con la comunidad en general. Qué bien, ese diálogo me encanta. Estar preparando a los jóvenes desde su educación, desde su edad educativa, ¿no? Me parece Correcto. excelente esa solución. Perdón, y no es nada más un diálogo, ¿no? Estamos rompiendo esos paradigmas porque lo que no queremos es caer otra vez en lo mismo. Entonces, lo que estamos generando son nuevas narrativas, no son nuevos esquemas teóricos, ¿no? Que nos vamos a quedar en ese día, son nuevas narrativas. Y estas narrativas, como muy bien lo comenta Orlando Falsborda, un promotor incansable de la investigación y acción participativa en América Latina, él decía, pues la investigación y acción participativa, la narrativa, tiene que ir desde la propia memoria de las comunidades, ¿no? Si las comunidades dejan o pierden su memoria, no pueden tener acceso a ese cambio de pasar de esa colonialidad a esa otra expectativa de vida que estamos y queremos construir, no solamente para México, ¿no? Para la comunidad en América Latina y para el mundo. Gracias, Fernando. Ahora yo tengo una Nada, pregunta para los dos, para ambos, antes de cerrar el programa, porque ya se nos está terminando el tiempo. Si ustedes quisieran hacer una recomendación al auditorio de Plataforma Radio Digital, ¿qué recomendación podrían hacernos a nosotros, los ciudadanos, que no estamos tan cercanos a los conflictos socioambientales de los territorios, de nuestros territorios de los pueblos originarios?
¿cómo podemos nosotros apoyar o de qué manera podríamos nosotros participar en la solución a estos conflictos, por un lado? Y por el otro, que también me comentaran qué avances sienten ustedes que hubo en el acuerdo de Escazú. ¿Sí hubo avances? ¿Qué aspectos se modificaron o qué cosas positivas podemos hablar de esta COP número 1 en Escazú? Bueno, si me permite el doctor Fer, comienzo con la primera, con alguna recomendación, María del Carmen, como decías, al auditorio, a tu amable auditorio. Mira, sí, yo sé que de pronto en las ciudades estamos un poquito lejos de esos conflictos que se están dando en territorios un poco alejados, en donde las mineras, los proyectos energéticos están tratando de realizar algún proyecto extractivo, algún proyecto muy devastador de ecosistemas, y de pronto sentimos que eso a nosotros no nos toca o que no interfiere con nuestra vida, ¿no? Primero, la primera recomendación es decirle a las personas que nos escuchan en espacios urbanos, es que no es verdad. O sea, cuando en un territorio rural, semirural, una empresa, un proyecto gubernamental contamina el agua, contamina el río, no solo perjudica a la comunidad de ese territorio inmediato, sino perjudica nuestras reservas de agua, perjudica, el medio ambiente no tiene fronteras, no reconoce nuestras fronteras imaginarias o nuestras fronteras políticas. El medio ambiente no dice aquí se termina la Ciudad de México y comienza el Estado de México, ¿no? Los daños ambientales tienen efectos escalares, es decir, se van multiplicando exponencialmente y terminan perjudicando a todos. Sí, bien es cierto que a una comunidad que le contaminan el río, pues evidentemente ya no puede pescar, ya no puede tener agua para actividades del campo o para beber, pero toda esa contaminación tarde que temprano llega a las ciudades por la infiltración, por los mantos freáticos. Todo eso nos llega a las ciudades. Entonces, no son conflictos ajenos, no son de territorios o de culturas distintas, son de nuestra sociedad y son del bienestar en general. Eso por un lado. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Si bien es cierto que estamos un poquito lejos y de pronto sería difícil trasladarnos para participar en una protesta, en un intento por parar una obra, en conocer de viva voz la experiencia de las personas, hoy en día tenemos una herramienta muy importante que es Internet. Este programa, este gran programa da muestra de ello. Hace un rato Miguel Ángel nos hizo una invitación, hay que sumarnos a tejer redes y yo creo que esa sería la pauta. Es decir, muchos de estos pueblos están dando a conocer sus problemas, sus conflictos, las amenazas que viven a diario a través de plataformas como change.org. Entonces, pues no hay que ser apáticos, hay que conocerlas. Si nos interesa, pues firmarlas y por qué no hasta hacer una pequeña donación como lo pide esta plataforma, pero sobre todo documentarnos. De qué otra manera los podemos ayudar? Pues yo creo que haciendo visibles todas estas situaciones, es decir, a los políticos no les gusta que se transparenten las cosas. Entre menos gente se entere, ellos están en una mayor comodidad para generar acuerdos opacos en la opacidad. Entonces, podemos estar muy lejos de Fresnillo, Zacatecas, pero a través de las redes sociales y a través de este tipo de espacios, podemos ir evidenciando lo que sabemos sobre el conflicto. Bueno, Se nos parece que cortó, hay ahí se un nos cortó pequeñito Víctor Hugo. problema. Así es. Mientras vemos si regresa,
Mari Carmen. Si quieres te comento, la declaración política aprobada al término de la COP1 del Acuerdo de Escazú, Adelante, Miguel Ángel. los delegados reafirmaron la importancia de la cooperación y el multilateralismo para avanzar y profundizar en los esfuerzos como región para la consecución del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, que es lo que hemos estado hablando aquí. Asimismo, advirtieron que las estrategias de recuperación económica y social de las consecuencias de la pandemia de COVID y la superación de la crisis ambiental deben considerar la sustentabilidad como un elemento central y deben estar guiadas por un objetivo de desarrollo más inclusivo, de aceleración de la aplicación de las medidas de protección ambiental y una mayor acción climática. Además, destacaron el papel de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y de todos los objetivos del desarrollo sostenible como hojas de ruta fundamentales para alcanzar la recuperación transformadora y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, asegurando que nadie se quede atrás. Finalmente, exhortaron a todos los países signatarios del Acuerdo de Escazú, que ahora ya son 13, eran 12, pero ya se sumó Colombia, y exhortaron a todos los países que aún no han ratificado el acuerdo a que lo hagan a la brevedad y a los que no son signatarios a que se adhieran lo antes posible. Estas fueron las principales conclusiones y están publicadas también en nuestro sitio, en miguelangeldialog.com, ahí pueden consultarlas y si quieren ahondar en ellas. Entonces, pues, como vemos, el tema que hemos estado debatiendo el día de hoy, pues está muy cercano a lo que fue a lo que fueron las conclusiones de la COP1 del Acuerdo de Escazú. Así es. Gracias, Miguel Ángel. Y Fernando, pues también tú me faltas ahí con unas respuestas. Sí, bueno, pues yo creo que, híjole, yo sí de repente soy más, digamos, no puedo dejar tan abierta la situación a que haya una cuestión tan abierta a ser, digo, muy positivos en esta situación. O sea, requerimos de mucho trabajo, no es nada sencillo, no es nada más ponerlo en un papel, firmarlo y a ver qué hacemos, ¿no? Así pasó con ahorita la reforma eléctrica, el tema del litio. Digo, si tenemos toda la infraestructura y todas las condiciones para hacer un buen uso de ese mineral o de ese metal, lo vamos a poder hacer. Si no, necesitamos ayuda. Necesitamos trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, aquí yo lo que creo es que se tiene que hacer trabajo muy de fondo, tratar de respetar las formas de vida, tratar de respetar las formas, los espacios culturales. Es decir, yo tampoco estoy de acuerdo con esa etiqueta que se nos ha puesto desde los países del norte, en donde somos subdesarrollados, ¿no? Desde que yo me acuerdo, siempre hemos sido subdesarrollados, ¿no? Y nadie me ha dicho, o al menos nunca he escuchado a decir a alguien que cumpliendo tal cosa seremos un país desarrollado. Somos en el discurso eso, estamos detrás de, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo porque yo atiendo a esta parte del multilateralismo, ¿no? De la pluriculturalidad. Cada país somos un país, somos comunidades diferentes. Si dentro de un país tenemos condiciones muy diferentes, es decir, aquí en México las condiciones del norte son muy diferentes del centro del país a las del sur, imaginémonos cómo estamos a nivel global, ¿no? Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con una única política de sustentabilidad para el país. Tenemos que generar diversidad de perspectivas para atender las necesidades en función de eso que plasma y que está plasmado en el informe Brundtland, que es el desarrollo duradero. Veamos necesidades y limitaciones de cada comunidad y construyamos dentro de ellos las mejores condiciones de vida para acceder a lo que plantea anhelamente la Constitución, a un ambiente sano.
Y finalmente yo diría, como una situación que también es muy delicada, cuando hablamos del Acuerdo de Escazú, cuando hablamos de esta justicia ambiental, cuando hablamos de la información, ¿no?, que ya tocó Víctor, que han tocado Mari Carmen, que han tocado Miguel, se habla también de democracia. Democracia, y que hay que profundizar en la parte democrática. Imaginémonos también entonces cómo los países que estamos insertos en estos acuerdos, en la Carta de la Tierra, en el Acuerdo de Escazú, en Naciones Unidas, volteamos a ver y volteamos a reflexionar sobre la democracia. Se habla de una democracia ambiental a partir del Acuerdo de Escazú y de la Carta de la Tierra. Son elementos que están ahí, van de la mano. Pero si no entendemos qué es la democracia, si no la aplicamos como debe de ser, si no participamos de esa democracia, pues vamos a vivir y seguir viviendo en esta ilusoria vida política que nos han implementado y que se nos ha asignado desafortunadamente a través de la condición de los países más poderosos, ¿no? Entonces, generemos a través de este esfuerzo que están haciendo ustedes con estas plataformas, con estos espacios, generemos eso que estamos buscando, las redes de participación, los observatorios ciudadanos, la forma en la cual todos en conjunto podemos trabajar para construir, para tener información, para convocar a la comunidad, para trabajar en comunidad, para fortalecer todos esos aspectos que han quedado olvidados en las comunidades, no solamente originarias, ¿no?, en las comunidades urbanas, en las comunidades rurales. Todos en general tenemos que participar de la misma cuestión de equidad, de igualdad. Tampoco estoy de acuerdo con que denominemos a nuestros hermanos que tienen alguna necesidad como comunidades vulnerables. Todos, en mayor o menor medida, somos vulnerables a, ¿no? Entonces, no puedo decir que la comunidad originaria es la vulnerable. Las comunidades que piensan diferente, las comunidades que tienen una forma de ser distinta, hay que respetar. Somos iguales todos. Y eso lo planteábamos cuando hacíamos un trabajo de recolección de residuos. Invitábamos a las autoridades, todos generamos residuos, ¿no? Entonces todos tenemos que participar. No es nada más el niño, porque ahora le decimos que a los niños tienen que ser el futuro. No, el futuro. Hace 40 años, cuando salió el informe Blumel, las generaciones futuras somos nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como generación futura para las otras generaciones futuras? Entonces, llevemos esto a otro plano, llevémonos a otros esquemas de trabajo. Y bueno, en el caso de nuestro Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable, Universidad Autónoma del Estado de México, la Carta de la Tierra a través de la Red Mexicana, en la cual, bueno, con todo gusto estaremos aquí participando con ustedes, fortaleciendo los temas que están trabajando, y no duden que en todo momento estaremos en conjunto trabajando para hacer de nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país, nuestro planeta, una comunidad justa, sustentable, pacífica. Sí, muchas gracias, Fernando Barreto, por tu participación en este programa. Gracias por aceptar la invitación. Lo mismo a Víctor Hugo Rodríguez Martínez, que está llevando un trabajo de investigación bien interesante aquí en el Estado de México. Y también a Miguel Ángel de Alba le damos las gracias por este reporte del Acuerdo de Escazú, que se llevó a cabo la semana pasada, del 20 al 22 de abril, que concluyó precisamente con el Día de la Tierra. Muchas gracias a todos. Gracias también al auditorio de Radio Plataforma Digital, al staff que hace posible este espacio, y a nuestros compañeros del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, María Carmen. Gracias, Miguel.